con nosotros. Leticia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes y gracias por la invitación. Al contrario, Leticia. Leticia, ¿qué pensar? ¿Qué implica después de este atentado que hemos visto en Pensilvania contra Donald Trump? Pues se ha desatado una fiebre especulativa que considera que virtualmente tiene ya ganada la presidencia Donald Trump con una actitud muy firme, muy de combate, como lo dijo segundos después de haber recibido este rozón de bala en su oreja derecha. Y el combate, la agresividad, ya está la propuesta para vicepresidente, que es un hombre que impulsa que se cierre la frontera con México. En fin, ¿qué esperar de la probable presidencia de Donald Trump en materia de migración y de intereses mexicanos frente a esto que se está perfilando en Estados Unidos, Leticia? Sí, fíjate que ya desde antes del atentado ya había como que un mantra, ¿no? Que repetía que, no, pues ya ganó Donald Trump, va avanzando y claramente, y además con todo lo que ha ocurrido las últimas semanas con Biden de manera más clara, pues como que una repetición de un supuesto lugar común. Y sin embargo, la realidad es que de aquí a noviembre falta por ver muchísimo, Julio. Yo no creo que de ninguna manera los demócratas están en la lona y por el contrario, están en una situación en la que probablemente cambia el escenario en el que se habían planteado hace apenas unos días. Sí, es obvio que un personaje y esa fuerza, incluso lo que es ya esa foto icónica de levantarse Donald Trump y atreverse, ¿no? No solo a gritar, sino a llamar a pelear y es impresionante. O sea, sí estamos frente a un personaje que sabe de histrionismo, pero también sabe y pudo también, digo, físicamente hablando, hacer ese gesto que, bueno, pues ya quedó para la historia y no podemos negarlo, que va a tener un peso muy significativo en esta elección. Pero nada está dicho, nada está dicho en el sentido de que están 50-50. Realmente también hay que pensar que mucho del electorado, del electorado duro, vamos a pensar, se va a decantar aún más por su candidato, en este caso Trump. Ahí el problema son los demócratas, pero no necesariamente quiere decir que quien ya hubiera votado demócrata va a irse de manera automática por esta situación tan lamentable de ese intento de asesinato. Lo que sí es cierto, y ahí es donde entra la disputa muy a lo estadounidense, es el tema de los estados bisagra, donde ese es el electorado que puede cambiar y que define al final de cuentas las elecciones en Estados Unidos. Entonces, yo creo que plantea un escenario muy complejo. Tú hablas de lo agresivo y lo brutal que fue en el tema migratorio, sobre todo en una retórica muy dura, bueno, ni siquiera solo retórica, ¿no? Una acción. Hoy todavía, Julio, hay 800,000 niños o niñas que no se han juntado con sus padres, que fueron separados en el momento en que se decidió esta política de separación de las familias por parte de la administración de Trump. O sea, estamos hablando con consecuencias tremendas a años de que eso ocurrió. Y al mismo tiempo, pues tampoco podemos decir que hubo un cambio de 180 grados en la administración de Biden, aunque sí tenemos que reconocer que hubo toda como redimensionar todo el aparato de asilo de las personas que solicitan asilo en ese país, lo que ha tardado mucho tiempo y en medio de la pandemia. Entonces, aunque sí son diferentes posiciones en el tema migratorio que me preguntas, tampoco podemos pensar que los demócratas, digamos, es una cosa donde haya una claridad total frente a lo que para nosotros podría ser un beneficio, en el sentido de que fuera más ligera la movilidad, de que hubiera más flexibilidad en términos de las formas de migrar a Estados Unidos, que hoy por hoy se han cerrado al tema de la solicitud del asilo, y por eso la crisis en este tema de la parte del asilo, Julio. Leticia, ¿y cómo nos va a tomar el tamaño de la fuerza política acumulada de Donald Trump si llega, como todo hace suponer, cuando tiene una enjundia? Hay quienes están hablando de que va a ser como una especie de guerrero vengador, que va a presionar con todo y que se va a ir, pero con toda la fuerza, peor que en su primer periodo. ¿Cómo nos toma a nosotros la próxima presidenta? Evidentemente será declarada Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard, uno de los negociadores de la Secretaría de Economía para asuntos del TEMEC,
de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ves el equipo mexicano y cuáles son nuestras defensas y nuestras posibilidades? ¿Cómo deberíamos enfrentar, pues disculpa la palabra, pero ese ogro que se nos viene encima, Leticia? Es un toro suelto, ¿no? Yo creo que sí estamos en una situación pues dura, ni siquiera no solo nosotros, el mundo, porque al final ya conocemos a Donald Trump y sabemos que parte de la retórica no es solo lo es, sino que sí lo lleva a la acción. Fue muy agresivo, incluso con sus pares, ¿no? Europeos, que uno se esperaría que tuviera este trato más diligente. No, ya lo vimos, el mundo entero lo vio, y yo creo que todo el mundo está haciendo ese mismo conteo, nada más que nosotros somos la frontera de ese país. Yo creo que hay varias cosas. Por un lado, sí me preocupa el hecho de que en esta última posible reelección que él tuviera, pues ya no tiene nada que perder. Entonces puede abiertamente ser como mucho más agresivo sin cuidar lo que, no sé si cuidó, ¿verdad? Pero digamos, no tendría ni siquiera que cuidar toda esta parte mucho más dura, que también puede ser lo que vaya en contra de él. Porque, bueno, quien tenga cierta cautela podría dudar frente a un escenario que sí podría radicalizarse mucho. En Estados Unidos se está hablando ya en este momento de un tema que es, hacia allá lo están queriendo llevar los demócratas, que es un proyecto 2025, le llaman, que Trump dice que él no lo suscribe, pero en realidad en mucho es el plan de trabajo que él presentó el primer día que tomó el poder hace ya varios años, cuando fue presidente, esa vez que fue presidente, no vamos a decretar nada. Pero sí me parece que también al mismo tiempo, pues eso puede jugar en su contra, porque es un proyecto muy, muy conservador, muy agresivo para la inmensa mayoría de los estadounidenses, y ahí su voto duro, pues sí, ahí está con él, pero hablaba yo de estos que están entre en medio, que podrían los demócratas jugar justamente a que ese escenario podría afectarlos y en ese sentido, pues avanzar, aunque sea en unos puntos que les lleven a ganar. En ese caso, al conocer a Trump, pues hay una preocupación por el perfil de lo que es, de lo que sí se atreve y con todo esto que he mencionado, pero al mismo tiempo, al conocerlo, también sabemos de su parte, de sus debilidades, en el sentido de que también vocifera y tampoco necesariamente tiene ese nivel de agresividad que de repente pensábamos, por lo menos, tal vez porque era aún mayor la idea de la agresividad que él puede tener. No podemos negar que él tuvo una posición más doméstica, como dicen en Estados Unidos, que no lo llevó a estar presente en muchas de lo que sí ha hecho en este periodo Biden, en situaciones tremendas en las que están involucrados los estadounidenses en otras partes del mundo, que dicho sea de paso, por primera vez han tenido un impacto en el electorado juvenil. O podríamos pensar que podría tener un impacto el tema de Gaza, por ejemplo. Hace muchas décadas no se movilizaban como ahora los jóvenes universitarios estadounidenses, y esto ha sido como que un antes y un después de la propia política de ese país, y sin embargo no sabemos cómo podría decantar esto en términos ya de la elección presidencial. Estamos, insisto, a mucho tiempo todavía en términos de todo lo que puede pasar. Del equipo mexicano, mira, yo creo que ahí esa es una de las ventajas. El presidente López Obrador primero nunca se peleó con Trump, y eso hay que tenerlo en cuenta porque tuvo un manejo del lenguaje, de la relación, a muchos no les gustaba, pero en realidad no construyó un enemigo, Julio, no nos deja con un frente abierto, sino más bien en esta cosa de decir, bueno, incluso hoy en la mañanera lo dijo, yo protesté cuando le quitaron su medio de comunicación a Donald Trump porque me parecía que no era correcto en términos de las libertades de expresión. Entonces, eso es verdad. Y yo creo que eso, sinceramente, hay que agradecerlo, Julio, porque en otro escenario estaríamos, deja tú temblando, estaríamos escondidos a ver dónde. Entonces, creo que ese es un punto. Ahora, los negociadores que también ya lo conocen y también conocen digamos, de sus traiciones, porque al final de cuentas, Marcelo Ebrard enfrentó realmente de manera directa pues lo que era el manejo muy que tenían que hacer diplomático, y después Trump hablando, ¿no? Hablando precisamente de Marcelo Ebrard, de cosas que uno supone que son más de manejo interno diplomático, pero ya con ese escenario sabrá cómo manejarse, sobre todo porque viene el TEMEC, y más allá de quién sea el presidente de Estados Unidos,
pues se van a renegociar cosas muy importantes para los tres países, ¿no? No solo Estados Unidos y México. Y en el otro escenario, pues una diplomacia por también de la fuente que estuvo varios años en Nueva York, tal vez en una postura más buscando o liderando la posición de México frente al tema de la paz mundial y algunos de estos temas, pero con claridad de cómo se maneja, digamos, ya no es que fuera novato en estas cuestiones en las que conoce y reconoce bien actores que además México ha ido tejiendo durante mucho tiempo, Julio, digamos los caucus y también la parte de los grupos de poder que están detrás de esto. Digo, vimos en su momento, ese fue un intento que la derecha quiso llevar a cabo de la gira que realizó Xochitl Gálvez en su momento, tratando de convencer a su favor a algunos de estos grupos de poder que claramente van a estar donde esté el dinero y donde esté tal cual, ¿no? La capacidad de incidir y del poder, y en eso, pues México, el gobierno de México los conoce y los ubica perfectamente, y en ese caso, pues esperaríamos no solo una relación directa con esos grupos, sino también marcar una distancia en lo que tiene que ver con la propia presidencia de Estados Unidos, que no tiene la dimensión que del presidencialismo mexicano, eso también hay que decirlo. El federalismo en ese país es muy fuerte, y la otra cosa es que también no se nos puede olvidar, por eso yo insisto, se está jugando mucho, Julio, porque al final los demócratas no están mancos, digo, han dicho a lo mexicano, o sea, están en una situación en la que van a hacer lo que sea para remontar esa situación, incluido la posibilidad de que Biden no fuera el candidato. Todavía eso hay una discusión, pero si hay un momento en el cual se tiene que redefinir, pues vamos a ver un cambio de personaje, no necesariamente de posturas, pero sí de personaje, en el sentido de ganar a esos indecisos, porque se están jugando muchísimo, y yo creo que los que más miedo le tienen a Trump son incluso ellos, aún más que nosotros, en esto que digo que, bueno, pues habrá que tener muchísima cautela y distancia, pero creo que el equipo mexicano conoce ya, está a nuestro favor eso, que ya conocieron la relación y que no todo pasa por la presidencia de un personaje, por más poderoso que sea, como es el caso de la presidencia estadounidense. Bien, Leticia, te agradezco mucho el poder platicar y te vamos cerrando. Te quisiera plantear esta última pregunta, a reserva de lo que desees agregar. En este ejercicio de prospectiva de que Donald Trump sea el ganador y con una enorme fuerza y con una enorme capacidad de ahondar algunas de sus propuestas del primer periodo, ¿qué tanto es el riesgo para la política tradicional migratoria mexicana? Quiero decir, ¿habrá más degradación, más depredación? ¿Nos mantendremos como la parte de la migra 4T en el sur del país, como se señala en ocasiones? ¿Correremos el amago constante del cierre de la frontera? ¿Qué esperar en terreno migratorio para México? Pues yo la voy a voltear la bolita hacia nosotros, Julio, porque gran parte de la política migratoria, por supuesto, lo que tiene que ver con Estados Unidos, la integración, digamos, todo lo que significa que las personas quieren ir a ese país, pero lo que no puede ser, digamos, ejemplar, tendría que ser nuestra política migratoria, y nuestra política migratoria tendría que incluir, entre otras cosas, pues un respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que transitan por este territorio. Lo mismo que, lo sabemos muy bien, hay un asedio, hay una cacería, Julio, pues es que es muy evidente, es visualmente evidente, incluso los lugares donde se concentran, el perfil de migración forzada, el perfil de migración vulnerable, más precaria, porque hay otra migración muy amplia de la que también podemos y debemos hablar en algún momento, Julio, pero hay esta migración que se vuelve objeto de grupos que a lo mejor no son necesariamente ni policías, ni agentes de la migra, no, a lo mejor no, pero bajo ese pretexto están delinquiendo y realmente tienen en un asedio permanente a esa población en tránsito, incluidas las personas de retorno a nuestro país, mexicanas, ¿eh? Pero creo que una buena opción para poder fortalecer nuestro discurso frente a lo que pueda venir, Julio, es digamos, ampliar los derechos, no solamente en el discurso, en el espacio y en el escenario legal, Julio, de las personas extranjeras que transitan o radican en nuestro país, lo cual no ha ocurrido.
y por tanto a mí me parece que sería una forma también como poder tener aún más autoridad, porque una cosa es que uno pueda hablar y como cualquiera opinar y decir que en Estados Unidos hay muchas cosas fatales en términos de la migración, entre otras que llevan décadas sin una propuesta de reforma migratoria, lo mismo que México, ¿eh? Lo mismo que México, que podría anunciar una reforma que implicara que las personas regularizaran su situación en nuestro país. Entonces yo te la diría, ahora sí que al estilo de López Obrador, si la mejor política exterior es la política interna, la mejor política migratoria sería dar nuestra cara, nuestra mejor cara al tema migratorio y en ese sentido postularnos como ejemplo, que no lo somos, Julio. Híjole, Leticia, pues bueno, a ver qué sigue y a ver qué acontece en estos terrenos, no solo con la expectativa de futuro, sino con muchos indicios preocupantes, pero ya habrá oportunidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, Leticia, agradecerte como siempre tu amabilidad, tu tiempo y tu sapiencia. Gracias. No, gracias, muy agradecida por la invitación y saludos a todos. Y pues no estuvo Jacaranda, que la sigo, pero permanentemente adoradísima. Sí, 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 así es. Anduvo hoy, se le complicó la agenda, pero ya estará la próxima semana. Gracias, Leticia, y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.